Bienvenido al penúltimo video de este tercer módulo. Hoy día hablaremos sobre un plan de trading. ¿Qué es un plan de trading? Como todo en la vida, uno debe tener metas, uno debe tener un punto de partida, pero sobre todo debe tener un objetivo. Y hoy día te voy a enseñar cómo trazar objetivos reales, medibles, concisos, pero sobre todo alcanzables para tu realidad. Así que acompáñame porque en este siguiente video vamos a desarticular por completo un plan de trading. ¿Qué es un plan de trading? Antes de pasar a lo que vamos a escribir y les voy a mostrar, primero que quiero conversar con ustedes un poco sobre qué es un plan de trading y la importancia de tener uno. Porque si tú no estás planificando tu éxito, lo único que has planificado es tu fracaso. ¿Ok? Apunta eso en tu cuaderno. Si tú no planificas tu éxito, lo único que has planificado es tu fracaso. Todo en la vida necesita una hoja de ruta, un famoso roadmap, como se dice en inglés, ¿verdad? Tienes que tener un punto de partida, que es el punto A, y tienes que tener un punto B, que es el punto de meta o el punto final al que quieres alcanzar. En el trading es exactamente igual. Así como en la primera clase de este módulo hablamos sobre la gestión de riesgo y es importante saber cuánto vas a perder en total, es importante saber cuánto vas a perder en el semestre, es importante saber cuánto vas a perder en el mes, cuánto vas a perder en el día, cuánto puedes perder en la semana. Todos esos puntos son importantes para que te determines ciertos parámetros. Esos parámetros los vamos a trasladar ahora al plan de trading, porque es importante que tengas un objetivo. Si tuviste una mala semana o una buena semana, no solamente para lo malo, pero también para lo bueno, tienes que poder contabilizarlo y tienes que saber cuándo parar. Muchas veces, y te hablo desde la experiencia, a lo largo de los años, me pasaba que tenía una muy buena semana, pero una excelente semana. Lo que compraba subía, lo que vendía caía. Todo era fabuloso, ¿verdad? Pero yo por querer trasladar esa buena racha de una semana a mis otras 3 semanas, adivina qué. Terminé perdiendo 2 semanas y la otra no la operé porque psicológicamente me había afectado. Te hablo de mis inicios. Entonces, lo que gané en una semana, lo perdí en las siguientes 2 semanas, terminé en negativo y encima no operé la otra semana porque ya estaba nublado. Y esa semana hubieron excelentes oportunidades que tampoco operé. O sea, más pérdida para mí porque si no la tomas y se da una buena oportunidad, al final pude haber ganado más, ¿verdad? El si hubiera. Esa palabra si hubiera no existe, elimínala, no existe el si hubiera, existe hay o no hay, existe participo o no participo, existe ejecuto o no ejecuto, no existe el si hubiera comprado en tal precio. Todos somos expertos con el si hubiera, todos somos expertos con el pasado, nada de eso sirve, lo único que sirve es el presente, lo que tú haces y lo que tú llevas hacia adelante, ¿ok? Entonces tengamos esos puntos bastante claros. Entonces, hoy día vamos a hablar en el plan de trading sobre un poquito los riesgos que yo recomiendo que tengas. Vamos a repetir un poco la clase de gestión de riesgo, pero también vamos a hablar sobre metas. Es importante que tú te pongas una meta, de la misma manera en la que tú desglosas una meta anual en semestres, en meses, en semanas, etcétera. De la misma manera, tú vas a ponerle a tu riesgo, ¿ok? Riesgo y metas equitativamente en un plan. Ahora, un plan de trading no solamente es, ok, arriesgo esto, gano tal, pierdo tal. No, un plan de trading conlleva desde qué voy a operar, cuáles son mis horarios en los que voy a participar, desde dónde voy a operar, cuáles son los mercados o las sesiones en las que voy a participar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi gestión de riesgo? ¿Cuáles son los pares que yo voy a revisar? Son un montón de cositas que tú tienes que tener preparadas que las vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, vamos a compartir aquí la pantalla de nuestro iPad para que podamos ir juntos a dibujar. Vamos a ponerle aquí. Ok, perfecto. Ya nos encontramos entonces en el iPad mágico y vamos a proceder a dibujar algunas cositas. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando yo voy a elaborar mi plan de trade? Vamos a ponerlo acá en azul.
o en negro, plan de trading. ¿Ok? ¿Cómo se elabora? Entonces, ¿qué ítems necesitamos tener? Número uno, riesgos. ¿Ok? Vamos a hablar de esto. Número uno, ganancias. ¿Ok? Y vas a elegir también sesiones. ¿Ok? Muy importante, sesiones operativas. Esto acá también significa horarios. Vamos a elegir los assets o en este caso activos para operar. ¿Ok? Y vamos a juntar todo esto en un solo plan para que tú te puedas organizar. Entonces, partamos primero de las sesiones operativas. Vamos a poner acá un pequeño rectángulo. Esto tú lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer en Excel, lo puedes poner donde tú quieras. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de cuáles son las sesiones operativas que tú tienes. Entonces, tú vas a elegir cuáles son las sesiones en las que tú quieres participar. Si tú quieres participar en Nueva York, en Nueva York. Si tú quieres participar en Londres, en Londres. Si tú quieres participar en Asia, en Asia. ¿Cuál es el horario que más se acomoda a ti? Ojo, el horario en el que tú participes tiene que ser un horario en el que tú le puedas dar toda tu atención del mundo. No sirve de nada que elijas la sesión de Londres si a la 1 de la mañana se te va a caer el ojo del sueño y no vas a poder participar, o si es que te vas a desvelar, si es que estás en Latinoamérica, ¿verdad? Y te desvelas para la sesión de Londres, pero luego no estás rindiendo en tu trabajo o estás zombie y no funcionas y te afecta a otras áreas de tu vida. Si ese es el caso, no operes Londres, ¿verdad? Entonces tienes que tener muy, pero muy claro cuáles son las sesiones en las que vas a participar. Otro de los errores muy comunes que yo veo cuando elaboro un plan de trading con alguien es que me dicen, ya, yo quiero operar Nueva York, pero es que también en la mañana yo trabajo. ¿Y cómo le vas a hacer? Bueno, ahí me pongo un audífono y veo cómo hago. Mira, yo no soy muy participativo de esa mecánica porque tú tienes que tener tus cinco sentidos en el trading cuando vas a operar, ¿verdad? Está bien, te puedes copiar de alguien, está bien, puedes copiar señales, puedes aprender una clase, puedes escuchar, pero si tú vas a copiar un trade, yo te recomiendo que tengas los cinco sentidos en el trading, ¿ok? Si lo vas a hacer, pues conste que te está saliendo el plan o de repente en tu plan pondrás voy a hacer Nueva York, más voy a trabajar. Entonces, yo soy consciente del riesgo que conlleva eso, número uno. Y número dos, le tengo que prestar extra atención para que yo pueda, número uno, ejecutar mi trading de una manera correcta, pero número dos, no afectar mi trabajo. O de repente, si tu trabajo te da flexibilidad y tú en las mañanas puedes tener el teléfono o puedes de repente canjear tu hora de descanso por la mañana, tú puedes organizarte, ¿ok? Pero cada uno es independiente, no todos tenemos los mismos planes, no todos tenemos la misma disponibilidad, por ende es muy importante que tú acomodes este plan de acuerdo a tus necesidades, ¿ok? Entonces, ¿qué sesiones operativas tenemos? Número uno, vamos a elegir las sesiones. ¿Ok? Entonces imagínate que yo digo, ok, voy a operar la sesión de Nueva York. Perfecto. Yo sé que Nueva York y acá nuevamente depende en qué horario estás tú, ¿verdad? Yo en este caso me encuentro en Perú. Perú tiene en invierno, que para nosotros es de marzo a noviembre, 1 hora menos que la hora del este, y en verano para nosotros tenemos la misma hora que Nueva York. Si tú estás en Colombia, Ecuador, vas a tener el mismo horario que yo, ¿verdad? Si tú estás en Argentina, tienes 2 horas más que yo. Si estás en Bolivia, por ejemplo, tienes 1 hora más que yo. Venezuela, 1 hora más que yo. Panamá, si no me equivoco, es la misma hora que Perú y así sucesivamente. Centroamérica, 1 hora menos. ¿Ok? Entonces es importante que siempre te ubiques cuál es mi horario, cuál es el horario de Nueva York para que sepas las diferencias. Entonces, en mi caso, ojo, en mi caso, ¿ok? Yo, por ejemplo, opero en Nueva York, entonces 7 a 8 a.m., ¿ok? Yo solo observo. Ojo, esto soy yo, ¿ok?
Yo opero, por ejemplo, 7 8 de la mañana, solamente observo. Yo estoy sentado, 7:30, 7:20, 7:40, y yo elijo el momento, pero yo 7 a 8 de AM solamente observo, muy, pero muy rara vez ejecuto un trade en ese rango, ¿ok? Y mi horario operativo, pues es de 8 AM a 11 AM que termina Londres, ¿ok? Sesión operativa. Entonces, acá termina mi día. 11 de la mañana, después de las 11 yo no opero más, simplemente le doy seguimiento al mercado, miro, pero ya no participo. ¿Puedo ver en Asia el mercado? Sí. ¿Puedo ver en pre-Londres el mercado? Sí, pero no ejecuto. El único momento en el que yo coloco un trade es en este horario. ¿Ok? Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración, cuando uno opera es muy importante que se guíe de los horarios. Para eso tienes el indicador, para eso tienes también el primer video, el primer video que vimos en el curso es justamente para que tú puedas pues tener una idea clara de cuáles son los horarios que existen. ¿Ok? Entonces, sesión operativa, te seleccionas qué selección operativa quieres o qué sesión, mejor dicho, y de ahí te pones un horario. Yo siempre recomiendo que 15, 20 minutos antes de la sesión y 15, 20 minutos después de la sesión te quedes para que puedas revisar, para que puedas dejar todo listo. ¿Ok? ¿Cuáles son los activos? Una vez yo tengo mi sesión, yo voy a elegir mis activos. ¿Ok? Activos. Ahora, es importante que elijas activos que se mueven dentro de la sesión que tú vas a operar. Por ejemplo, si tú eliges Nueva York, no vas a buscar operar en Nueva York euros contra libras esterlinas, o no vas a buscar de repente operar australianos versus yenes japoneses. Busca activos que estén abiertos dentro de la sesión. Busca activos que estén dentro de tu zona operaria. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, pero dentro de Nueva York, yo quiero estar involucrado en los euros que están abiertos durante la sesión de Londres, quiero estar involucrado con los dólares americanos, quiero estar involucrados con los dólares canadienses, quiero estar involucrados con todos estos pares, el S&P 500, el oro, el Dow Jones, pares que estén activos dentro de esta sesión. ¿Ok? Muy, pero muy importante que elijas activos una vez hayas seleccionado la sesión. Eduardo, ¿qué pasa si yo quiero operar un par específico y no está dentro de la sesión? De repente tú puedes invertir el orden. Quiere decir que primero eliges tus activos y en base a los activos que eliges, tú tomas la decisión de elegir esa sesión. Tienes que ver qué pesa más para ti. En mi caso, yo elijo primero cuál es el tiempo y después de esto, yo elijo cuáles son los activos que están dentro de esta sesión que yo he elegido. ¿Ok? Tú puedes elegir el orden, yo te lo estoy recomendando como yo armé mi plan de trading para que de esta manera podamos juntos elaborar.
Qué huevón. Entonces, para recapitular, número uno, tú vas a elegir la sesión en la que quieres operar. Puede ser primero la sesión, pueden ser primero los activos, tú eliges el orden de prioridad que le quieras dar. En este ejemplo hemos elegido primero la sesión, que en este caso es la de Nueva York, y en segundo plano hemos elegido los activos que vamos a operar. Nuevamente, te recuerdo y te recomiendo que utilices activos que estén abiertos en esta sesión. Nuevamente, para este ejemplo de Nueva York, opera el dólar canadiense, los euros, ¿verdad? O las libras si están abiertas en la mañana, es decir, de 7 de la mañana a 11 de la mañana, que está abierto Londres y Nueva York a la vez, ¿ok? No recomiendo que elijas activos que están cerrados o que pertenecen a sesiones que no están activas en ese momento, como la sesión de Asia, por ejemplo. Si vas a operar australiano, ok, pero australiano versus el dólar, ¿verdad? Que es un activo que está abierto en ese momento. Entonces, así es como tú eliges tu activo. Ahora, muy importante en cuanto a la cantidad de activos a elegir. Yo personalmente recomiendo que no tengas una lista muy amplia. Ten dos, tres pares máximo y que esos sean los pares que más utilizas. En mi caso, yo he hecho ambos durante muchos años, durante mucho tiempo, solamente operé un par, me volví muy bueno en ese par, me concentré en ese par, lo aprendí a dominar, por así decirlo, pero hoy por hoy, como yo pues no solamente opero mi propio capital, sino administro un fondo de inversión, yo requiero tener el capital alocado en diferentes industrias. Entonces yo sí reviso de manera continua el mercado de índices, el mercado de commodities, el mercado de Forex y demás, pero que los revise no significa que los vaya a operar. Si bien puedo tener una lista de 10, 8, 6 pares, solamente opero uno o dos de cada mercado. De índices bursátiles opero uno solo, de Forex opero uno o dos, commodities uno o dos máximo, entonces mi lista es bastante reducida, pero sí estoy al tanto de qué pasa en mi alrededor, pues dada la coyuntura y los elementos que les he comentado. ¿Ok? Entonces, muy importante esta recomendación, la cantidad de activos. Yo recomiendo que máximo elijan tres, ¿ok? Máximo elijan tres activos. Entonces, puede ser, por ejemplo, euro dólar, ¿no? Euro USD, si estamos hablando de Nueva York. Si ustedes de repente operan el oro, Cristian opera el oro, entonces pueden fijarse en el oro. Si ustedes quieren operar índices, puede ser el S&P 500, puede ser el Dow Jones, puede ser Nasdaq, ¿verdad? Pueden elegir cualquiera de esos, oro o puede ser petróleo, tal vez si quieren. En eurodólar puede ser también libra dólar, GBP, USD. ¿Ok? Tienen un sinfín de opciones. Tú vas a agarrar y vas a elegir los tres que más te gusten o los tres con los que mayor te sientas identificado. ¿Vale? Ahora, número tres, y esto es la parte ya operativa, la parte de números, ¿ok? Vamos a hablar sobre riesgos versus profits, o sea, ganancias. ¿Ok? ¿Qué tienes que tener en tu plan de trading? El ratio riesgo-recompensa. ¿Ok? En mi caso, yo busco mínimo un 3-1. Ya lo habíamos hablado en el ejemplo de gestión de riesgo. Yo siempre busco ganar más de lo que pierdo. Así de esta manera, si es que yo tengo una muy mala racha, en el ejemplo lo vimos con 30%, yo puedo salir en ganancias. ¿Ok? Muy importante para que lo tengas en consideración. Ahora, esto significa que yo solamente voy a seleccionar trades que cumplan con un ratio riesgo-recompensa 3-1. Si es 4-1, 5-1, 6-1, 10-1, genial. Pero si yo no veo que me va a pagar mínimo 3-1 mi inversión, yo no ejecuto ese trade. Ojo con lo que te digo, esto es parte del plan. El plan es lo que tú debes y lo que tú no debes hacer.
lo que tú haces en tu cuenta y lo que tú no haces en tu cuenta. Si al momento de auditar tu cuenta, si al momento de revisar tu cuenta, tú ves que tienes una pérdida que no está acorde a tu plan, esa pérdida no debió existir y tú eres el responsable porque no ejecutaste tu plan con éxito, ¿ok? Entonces, número uno, lo más importante cuando yo elijo en mi operativa es que tenga mínimo un 3:1 de ratio riesgo-recompensa. ¿Qué significa ratio riesgo-recompensa, Eduardo? Pues si yo arriesgo $1, que gano 3, si arriesgo 5, que gano 15, si arriesgo 20, que gano 60, si arriesgo 100, que gano 300, ¿ok? Eso es el ratio riesgo-recompensa. Si lo trasladamos a pips, si yo arriesgo 20 pips, gano 60 pips. Si yo arriesgo 10 pips, busco ganar 30 pips. Si yo arriesgo 50 pips, busco ganar 150 pips. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta a qué me refiero. Ratio riesgo-recompensa, muy importante. ¿Qué es lo otro muy importante que podemos controlar? Las pérdidas. ¿Ok? Pérdida. Vamos a poner acá, pérdida y lo voy a poner en rojo y en mayúscula, máxima por sesión. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es lo máximo que tú vas a perder al día? ¿Cuánto es lo máximo que tú puedes perder al día? Si es 0,5%, si es 1%, si es 2%, lo que sea que tú tengas, eso va a ser lo que tú vas a poner acá. Entonces, si tú sabes que máximo puedes perder 1% al día, te toma 100 días, te toma 3 meses perdiendo todos los días para que quemes tu cuenta. El 100%, si es que esa fue tu meta. Si es que tú arriesgas 0,5%, necesitarías quemar la cuenta en 600 días, 2 años prácticamente, 2 años y medio, un año, 2 cuartos para quemar si vas al 0,5%. Entonces, es imposible que pierdas el 100% de tu capital si es que tú sigues cada uno de estos puntos, ¿ok? ¿Cuánto es mi pérdida máxima por sesión? ¿Eso cómo lo hace terminar? Lo explicamos en la clase de gestión de riesgo. Primero defino mi riesgo máximo, luego defino mi riesgo semestral, luego o mensual, luego de eso bajo a semanas y luego de eso bajo a días y ya sé cuánto voy a arriesgar. Oye, Eduardo, pero es muy poco. ¿Por qué es muy poco? Es muy poco porque tu porcentaje de tu cuenta es muy poco, entonces el porcentaje no está mal. Tu cuenta es muy pequeña. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú agarras y tú dices, no, ok, ¿sabes qué? Yo creo que mi porcentaje es muy pequeño. Ok, entonces reajusta tus porcentajes, pero siempre debes de tener en cuenta cuáles son los números que estás manejando y siempre debes hacerte la pregunta, ¿está correcto lo que yo estoy haciendo? Si yo pierdo una semana completa, 5 días seguidos, 4 días seguidos, 3 días seguidos, ¿cómo me voy a sentir? Si yo arriesgo el 2% por día y yo pierdo en una semana el 10% de mi cuenta, ¿cómo me voy a sentir? Si yo me siento seguro de eso, si yo creo que estoy bien, perfecto, sigo adelante. Si yo creo que es mucho riesgo para mí, entonces mejor freno, pienso, vuelvo a evaluar, ajusto mis números y sigo, ¿ok? Pérdida máxima por sesión, entonces, ratio riesgo recompensa y finalmente, ¿ok? Máximo de profit por sesión, puede ser semana, puede ser mes. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, y nuevamente voy a la historia que me pasó a mí hace algunos años atrás, yo pude haber tenido una excelente semana. Yo con esa semana en la que gané todo, prácticamente pude haber dejado de operar en el mes, porque ya había cumplido mi objetivo mensual. Imagínate. Sin embargo, por mi codicia, por mi avaricia, por mi falta de control emocional de querer ganar más y pensar que mi ego era superior al mercado, el mercado me dio una lección bastante grande, porque entré con más riesgo y entré pensando que lo que yo tocaba se convertía en oro, ¿verdad? Y al final todo eso era mentira porque en la semana 2 perdí las ganancias y en la semana 3 por recuperar lo que había perdido en la semana 2 terminé en negativo y perdí por completo mi plan de trading. No perdí la cuenta porque me pude controlar, pero perdí un mes que pudo haber sido bastante, bastante lucrativo. Entonces, estos 3 puntos los tienes que tener en consideración a la hora de hacer tu plan de trading.
¿Todos los planes de trading van a ser iguales? No, señor, no todos los planes de trading van a ser iguales. Cada uno es diferente, cada uno es único en su especie, pero tienes que tener, por favor, en cuenta cada uno de estos ítems. Entonces, revisa este video nuevamente, pon en práctica todo, escribe nuevamente cuáles son las sesiones en las que voy a participar, cuáles son los assets, los activos en los que voy a tradear, cuál es mi máximo de ganancia que me voy a poner, cuál es mi máximo de pérdida que me voy a poner para que yo de esta manera pueda tener un trading tranquilo, pero sobre todo no pueda forzar mi mente a algo que no es real y de esta manera tener un resultado real, consistente, pero sobre todo alcanzable en el futuro. ¿Ok? Así que con esto damos concluido este video y nos vemos en el siguiente video para que podamos aprender juntos lo básico sobre finanzas personales aplicadas en el trading. Felicitaciones, hemos terminado el penúltimo video de este tercer módulo. Ahora ya sabes cómo ejecutar un buen plan de trading. Recuerda, el camino es largo, es diferente para cada uno de nosotros y no todos tenemos los mismos objetivos. Tus objetivos son diferentes a los míos y diferentes a cualquier otra persona que está viendo este video. Espero de corazón que todo lo que te he enseñado hasta ahora te sirva, lo puedas poner en práctica, pero sobre todo puedas armar un buen plan que sea medible, alcanzable, conciso, pero sobre todo realista a tus expectativas. Nos vemos en este siguiente y último video donde hablaremos sobre un poco de las finanzas que deberías de tener en cuenta a la hora de elegir cada una de tus inversiones.